Bienvenidos, bienvenidas a este sexto encuentro virtual que venimos realizando desde el mes pasado ya de manera recurrente, lo estamos haciendo una vez a la semana. Para quienes se integran por primera vez, es un espacio que hemos denominado Grupo de Trabajo para el Abordaje Integral del COVID-19 y lo hemos articulado desde CIDEU, las redes ciudades, para compartir entre las ciudades los aprendizajes que vamos teniendo en todo este tema de gestionar la pandemia en sus diversos aspectos. Están convocados técnicos y funcionarios, técnicas y funcionarias de los ayuntamientos, los gobiernos locales que forman parte de la red y que forman parte también de la red de innovación local de RIL, nuestra entidad aliada que tiene sede en Argentina. Y hago esta salvedad porque no hacemos una actividad abierta, es un espacio de trabajo donde lo que queremos es hacer que las personas que están al frente de los comités de crisis que están dando respuesta en sus ciudades puedan compartir entre ellas, compartiendo sus aprendizajes, sus iniciativas y también que puedan intercambiar, como el caso de hoy, con expertos y expertas que están también trabajando sobre el tema. Entonces, por eso lo hacemos como un espacio cerrado, porque queremos que sea un espacio de trabajo. Hoy tenemos registradas más de 50 personas, ya perdí un poco el seguimiento de lo que entraron último, de 24 ciudades de Iberoamérica, o sea que tenemos un grupo bien representativo. El tema que vamos a abordar es la gestión de riesgos epidemiológicos en el abordaje del COVID. Recuerden que la selección de los temas que hacemos para cada webinar vamos haciéndola a partir de las propias inquietudes que van saliendo en cada una de las actividades, a partir de comentarios, de correos que nos llegan de parte de ustedes. Y para hoy hemos intentado abordar todos estos temas de gestión de agua, saneamiento, gestión de residuos patógenos, todo relacionado con los servicios básicos, etcétera, que han ido saliendo en webinars anteriores y que hemos querido englobarlo en esta sesión de hoy. Vamos también innovando un poco sobre la metodología. Hoy tenemos un cambio respecto a las actividades anteriores. Vamos a tener una primera parte con la participación de un experto y una experta, en este caso de ONU Habitat y de la Universidad de Zaragoza, quienes van a abordar los temas con informaciones, datos técnicos, y luego vamos a tener un espacio de foro debate para facilitar el intercambio, la reflexión y los comentarios entre todos. En este sentido, y como hemos cambiado un poquito la metodología, les pedimos que en la parte de comentarios, de participación en el debate, tratemos de ceñirnos al tema en particular que tenemos hoy para que aprovechemos a estos expertos. Si en el camino se les ocurre alguna inquietud que no esté directamente relacionada con el tema, pero que igual les inquieta, pues nos la pueden comunicar por el chat de aquí del Zoom, por el correo electrónico y buscaremos en actividades subsiguientes pues la posibilidad de dar respuesta. Pero hoy tratemos de enfocarnos en el tema. Y finalmente vamos a tener la participación de un colaborador, como hemos hecho ya hábito en los últimos webinarios, tratando de dar más participación y enriquecer la calidad de lo que estamos debatiendo. Vamos a tener la moderación del foro debate a cargo de Reinaldo Peguero. Reinaldo es director del Plan Estratégico de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Tiene la particularidad de que además de director de un plan estratégico es epidemiólogo de formación, su carrera base, con lo cual es una oportunidad interesante de que conjugue ambos conocimientos para manejar el foro debate. Y además es miembro de la comunidad de estrategas urbanos de CIDEU, del grupo de profesionales que se han formado en el programa nuestro de especialización en pensamiento estratégico urbano. Así que, sin más, cerramos esta introducción. Le damos la palabra a Reinaldo para que inicie el tema y presente a nuestros expositores. Muchas gracias y bienvenidos. Ok, gracias Rosa. Buenas tardes, ¿cómo están todos? El CIDEO tiene una larga tradición en estas temáticas, no con epidemias, sino con clases y formaciones a nivel de la web. En este tenor, hoy estaríamos platicando de la temática relacionada con los riesgos epidemiológicos que se asocian a esta gran pandemia de COVID.
en ese tenor tenemos dos entidades y expertos de estas entidades. Una es o el doctor de Zaragoza. Zaragoza es una de las entidades fundadoras, ciudades fundadoras. Ahí veo a Miguel, fundadora del CIDEO, y tenemos con nosotros el doctor Juan José Badiola, que se encarga de los estudios y del Centro de Investigación de Enfermedades Transmisibles de la ciudad de Zaragoza. Con esa experiencia tiene muchas capacidades acumuladas en función de la dinámica de las enfermedades e infectos contagiosas, y tienen un centro en Zaragoza para la investigación de eso. En el caso de Anaya Álvarez, ella nos contribuye desde ONU Habitat en la temática de la resiliencia. Este es un proceso que hay que abordarlo con el concepto de la resiliencia y con el abordaje metodológico de la resiliencia, y por eso vamos a tener la conversación y la participación de Anaya. En el contexto de esta epidemia, gestionar los riesgos asociados como causa o como efecto es fundamental para todos, en la medida de que si aprendemos de dónde vienen los factores asociados a este fenómeno pandémico, cómo surgió, cómo se desarrolló, cuál es su evolución, podemos situarnos para buscar herramientas por las ciudades de cómo vamos trabajando en este tenor y cómo vamos articulando las iniciativas en función de eso. Vamos a darle la palabra entonces a Anaya. Vamos a presentarla como la experta en la materia de gestión de la resiliencia desde ONU Habitat. Y Anaya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a CIDEU y gracias a los dos ponentes que están con nosotros hoy. Como ya han dicho, yo voy a hacer una breve presentación desde el punto de vista de trabajar resiliencia o de pensar resiliencia en ciudad. Así que voy a compartir mi pantalla. Díganme si está todo bien, porque yo no... Vamos a ver si... ¿Ahí? Y entró. Sí, se ve bien, sí. Se ve bien. Sí. Yo soy consultora de un programa de ONU Habitat. ONU Habitat, para los que no estén muy familiarizados con la agencia, es una de las agencias de Naciones Unidas a la que se dedica a trabajar en entornos, en asentamientos humanos, es decir, que todo lo que tiene que ver con ciudades y con pueblos es nuestro campo de trabajo. Y en concreto el programa global de ciudades resilientes es un programa que es de aplicación global, pero que está ubicado en Barcelona porque hemos tenido la suerte de contar con Barcelona como nuestra anfitriona desde hace ya varios años, y es con ella, con la ciudad de Barcelona, con la que se ha desarrollado el primer perfil de resiliencia. Resiliencia es un concepto un poco complejo y que se utiliza como sostenibilidad en muchas maneras diferentes. Nosotros tenemos nuestra propia forma de entender la resiliencia en ciudad, aunque van a ver las definiciones escritas en la pantalla, pero no me voy a centrar mucho, salvo en las cuestiones clave. Ahora mismo, fundamental para nosotros, algo que siempre hemos defendido, que la resiliencia es el vínculo entre las situaciones de crisis humanitaria, esa resiliencia que viene de la gestión de riesgos y del momento en el que una crisis se desencadena, y a la vez es también la forma de anticiparse a que las soluciones que se den en un momento crítico pongan ya los primeros pasos para que consigamos ir hacia la sostenibilidad, es decir, que no sean un parche que luego haya que retirar para volver a poner otro, ¿no? Algo que pasa tristemente muchas veces cuando intentamos solucionar situaciones críticas. Entonces, desde Nueva York, desde Naciones Unidas, ya se está empezando a pensar también en esa clave, y se está utilizando cada vez más este término como ese concepto que vincula la posibilidad de solucionar una crisis y también de mirar un poco hacia el futuro de una manera sostenible. Una ciudad resiliente es básicamente una ciudad que está preparada y sabe evaluar y planificar de cara al futuro.
Sabemos que hay muchas ciudades con niveles de madurez diferentes en cuanto a la preparación ante las crisis y el trabajo ahora es aprovechar de alguna manera, tristemente, la situación por la que estamos pasando para ser más conscientes que nunca de que esto no nos puede volver a pasar de la misma manera. Es decir, tenemos que aprender para que la siguiente vez estemos mucho mejor preparados que ahora. Los retos son en muchas de las ciudades de las que ustedes vienen, lo saben mucho mejor que yo, el crecimiento no planificado de las ciudades, la dificultad que tienen los gobiernos locales cada vez más, que están sobrecargados de responsabilidades, pero que muchas veces carecen de los medios para poder llevar a cabo todo lo que la ciudadanía les pide, y ahora más que nunca la parte también del cambio climático. Traigo esta diapositiva porque, claro, yo hablo como consultora de ONU Habitat y tengo obviamente que hablar de la agenda internacional, porque ahora más que nunca este eslogan un poco manido de no dejar a nadie atrás es algo que no debemos olvidar. Entonces, por supuesto, todo lo que hagamos hemos de aprovechar para que esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, con la nueva agenda global, con todo lo que tiene que ver con las cumbres de París y los diferentes eventos de cambio climático y, por supuesto, con la reducción de riesgos que en todas sus ciudades seguro que ya están muy familiarizados con ello. Cuestiones clave de la resiliencia para nosotros y que ahora afectan o aplican, digamos, más que nunca, que tiene que ser algo que se puede medir, porque si no medimos no sabemos cómo mejorar ni sabemos qué está funcionando mal. ¿Cómo se mide? Pues nosotros medimos con indicadores. Al final los indicadores son preguntas que se le hacen a la ciudad y que en nuestra experiencia, una vez de que la ciudad ya ha hecho el ejercicio de responder a esas preguntas, es decir, cuenta con los datos necesarios, es mucho más fácil para ella estar preparada para el futuro, para situaciones como la que estamos viviendo ahora. Que el entorno urbano es un entorno sistémico en el que todo está conectado con todo, por eso aquí, aunque hoy estamos hablando fundamentalmente en torno a la crisis epidemiológica y a la relación que puede tener con saneamiento y agua, soy muy consciente de ello, yo también tengo que hablar de otros asuntos que están conectados con el saneamiento y con la crisis epidemiológica, como son la cadena de logística, como son los servicios municipales o como son los servicios y los sistemas de protección e inclusión social, que al entender el entorno de la municipalidad como un entorno también de provisión de servicios es fundamental y se ha demostrado ya en los países en los que estamos sufriendo el virus de manera más virulenta, que es súper importante entender estas conexiones, tanto en el antes de la crisis, en el durante la crisis y en el que va a pasar después cuando empecemos a pensar en el plan de recuperación. Hablamos de habitantes y no hablamos de ciudadanos, porque hay muchos habitantes en la ciudad que no tienen carta de ciudadanía y sin embargo tienen o deben tener desde nuestro punto de vista los mismos derechos que los ciudadanos. Y por supuesto la resiliencia va de adaptarse, va de mantener la continuidad de las funciones y va de mirar de una forma transformadora y positiva hacia el futuro. La lógica del pensar resiliente tiene que ver con la capacidad a largo plazo, ya he dicho, con la adaptabilidad, marcos locales, la conexión y algo que quizá no puede parecer que se nos olvida cuando empezamos a trabajar en indicadores o empezamos a trabajar en protocolos de respuesta, es que cada ciudad es única. Por eso es importante entender el contexto y el nivel de madurez de cada una. Esto no va de compararse ni va de poner notas, va de aprender los unos de los otros para juntos trabajar desde los valores únicos de cada ciudad hacia una solución de la crisis. Algunas de las cosas de las que voy a hablar vienen de un ejemplo que nosotros tenemos desde el programa en Asunción. He elegido Asunción porque seguramente les toca de cerca y puede servir mejor para ilustrar para lo que puede servir haber trabajado el tema de la resiliencia en una ciudad o trabajarlo de cara al futuro. Fundamental conocer, como he dicho, el contexto, por supuesto todo lo que tiene que ver con reducción de riesgos y con elementos urbanos, logísticas, infraestructuras, movilidad, servicios públicos, eso es algo que va casi por defecto. El nuevo desafío del cambio climático, algo a tener en cuenta,
Y dos temas que quizá pueden ser más novedosos por la intensidad con la que nosotros trabajamos en el programa es el mapeo de actores, porque sin el compromiso de los actores, que no son solo la municipalidad, sino que son la sociedad civil y también gobiernos regionales y locales, que por el mapeo de competencias tienen diferentes escenarios y que sin ellos la resiliencia no es posible. Un ejemplo clarísimo es el sistema de salud. Parte del sistema de salud es nacional. La ciudad y la municipalidad pueden hacer lo que pueden hacer, pero si no van de acuerdo y de la mano con las entidades que tienen la competencia, es complicado. En educación también hay competencias compartidas, en infraestructuras básicas y en logística también, y es importante y fundamental entender qué parte del escenario ocupa cada actor y qué posibilidades de actuar tienen. Por eso es fundamental mapearlos, no listarlos, sino mapearlos, es decir, entender las relaciones que tienen entre ellos para ver cómo juntos pueden avanzar hacia un futuro más resiliente. Y hay una parte también bastante interesante que es la diferenciación entre lo que llamamos los shocks y los estreses. El shock es algo externo, es decir, no utilizamos la nomenclatura que habitualmente se ha venido utilizando, diferenciando shocks y estreses como algo rápido o algo lento, sino que básicamente para nosotros tiene que ver con la acción, que viene a partir de esa amenaza, riesgo, desafío. Entonces el shock, para decirlo muy rápido, es algo que viene de fuera. El shock es el coronavirus. Nadie hace 3 meses nos iba a decir que íbamos a estar en la situación en la que estamos. Podíamos saber como ciudad que quizá una enfermedad infecciosa podía aparecer y teníamos o pudiéramos haber sabido lo que tendríamos que haber hecho si hubiéramos pasado, por ejemplo, como pasó Freetown por el ébola en el 2014, ¿no? Pero es bien cierto que es algo externo que sacude de alguna forma nuestra realidad municipal y nos pone en esa tesitura. Sin embargo, y tocando concretamente saneamiento y salud, las redes de saneamiento de agua, si se recoge el agua de tormentas o no, si los centros de salud están bien acondicionados o si tenemos material sanitario suficiente, no es algo externo. Es una cosa que tiene que ver con la funcionalidad y el desempeño habitual del sistema de la ciudad. Cuando el desempeño es excelente, que no pasa casi nunca, aunque llegue una amenaza o se desencadene una crisis externa, el sistema aguanta. Cuando el desempeño es frágil o débil, que es a lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados, sobre todo por infraestructuras muy viejas, poco preparadas, falta de recursos, a veces falta de comunicación entre actores. Lo que nos encontramos es que cuando una crisis se desencadena o cuando una amenaza se acaba de desencadenar, entonces sí que estamos realmente viviendo una crisis profunda. Entonces, en Asunción, por ejemplo, entre todos los shocks que trabajábamos, que eran varios, sobre todo fundamentalmente relacionados con el agua, de diferentes maneras, porque teníamos inundaciones por lluvia, inundaciones por el río, inundaciones por tormenta, había unas de las amenazas externas habituales que eran las enfermedades de dengue. La enfermedad de dengue, que sí que ha ido disminuyendo, pero que sigue estando allí de forma prevalente. Con lo cual, eso unido al cambio climático y la ola de calor, en las previsiones de cambio climático que nos decían que en Asunción iba a haber unas olas de calor cada vez más fuertes, nos hicieron darnos cuenta de que teníamos que hacer incidencia específica en este tipo de shock. Al estudiar las disfunciones internas de la ciudad, vimos que había problemas de agua, es decir, toda la gestión del ciclo del agua era un asunto importante, y había una falta también de implementación de políticas, es decir, el marco legal estaba, pero no estaban las implementaciones. Con lo cual, lo que desplegamos fueron una serie de recomendaciones de acción para trabajar en este tipo de, vamos a llamarlas vulnerabilidades o debilidades del propio sistema de la ciudad, de cara a pensar que el dengue se va a seguir generando o se va a seguir dando de una forma periódica. Entiendo que ya han hablado de los procesos de gestión de riesgo.
Corregidme si me equivoco porque no voy a entrar demasiado ahí, pero sí que, por supuesto, cada vez que nos encontramos con una amenaza, lo que hacemos es desplegar un cuestionario de preguntas para saber si la municipalidad está preparada o no. No con la idea de ejercer un control o de castigar a nadie, sino con la idea de que la municipalidad sea consciente de hasta qué punto está preparada o no para enfrentarse la próxima vez que venga a una epidemia de dengue o a una nueva inundación. Y como les decía, lo que nos hemos dado cuenta es de que la fragilidad interna incrementa absolutamente el potencial desencadenamiento de eventos externos, y que son los dos eventos juntos los que coadyuvan a que la crisis acabe siendo una cuestión dramática en la ciudad. Y por tanto hay que, por una parte, trabajar en la reducción de riesgos como hasta ahora la conocemos, pero por otra parte hacer un esfuerzo importante en solucionar las disfuncionalidades o los problemas del desempeño de la ciudad, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto y las condiciones de cada ciudad. En unas tendremos problemas de recursos humanos, en otras tendremos potenciales problemas de gestión, políticos, de gobernanza, hay muchos tipos de condiciones que hay que tener en cuenta a la hora de plantear acciones que estén encajadas y que estén hechas a medidas para cada una de las ciudades, porque sí que aunque trabajamos dentro de un marco global, las soluciones al final tienen que ser personalizadas. Siempre preguntamos cuando trabajamos en una ciudad cuántas veces ha tenido usted o como ciudad que enfrentarse a una determinada amenaza, qué impactos ha tenido esa amenaza, y a partir de ahí vemos si las lecciones aprendidas en la ciudad han dado resultado. Preguntamos cosas muy básicas, como si hay una evaluación de exposición y vulnerabilidad, si hay una evaluación de capacidades para resolver, los sistemas de alerta temprana, de los que creo que ya han hablado, y también si hay, por supuesto, sistemas de operación y procedimientos para trabajar ante una posible crisis. Una de las cosas que hemos visto en algunas ciudades sudamericanas, no solamente en Asunción, es que algo que para nosotros aquí es, diría casi por defecto, que son los sistemas de protección civil, a veces allí no les faltan, ¿no? Son nacionales y no son municipales, y entonces hace que la respuesta a veces sea un poco más lenta. Para trabajar la cuestión del agua y del saneamiento, trabajamos con muchísimos indicadores para entender cómo funciona. Básicamente el 90% de nuestros indicadores están alineados con las agendas globales, como ven aquí en la lista de alineamientos, sean agenda urbana, sean ISO, sean objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, intentamos que en la ciudad no tenga que volver a hacer ese ejercicio de nuevo, sino que se construya sobre todo lo que está construido. Y es cierto que, aunque básicamente hoy vamos a hablar de agua y saneamiento, han sido todos los indicadores de protección social y todos los indicadores de la ciudad como proveedor de servicios los que nos ha costado muchísimo desarrollar, y nos ha costado muchísimo encontrar estándares, porque no estamos acostumbrados a mirar la ciudad y la municipalidad de esa manera. Siempre trabajamos con agua y saneamiento, el agua también entendido como un recurso, y la parte del agua de tormentas, que en las ciudades de las que vienen es fundamental, y algo de lo que seguramente luego va a hablar el otro ponente, que tiene que ver no estoy segura, pero creo que puede tener que ver con residuos, y que es fundamental a la hora de trabajar el agua. Es decir, como yo les decía al principio, la gestión del agua y las enfermedades de este tipo van vinculadas a la salud de la ciudad y la fortaleza en cuanto a sus infraestructuras y en cuanto a sus servicios de recolección de residuos. Y básicamente el agua, además de ser la fuente, de ser la red de infraestructuras a las que estamos habituadas, en Asunción nos dimos cuenta de que había una serie de problemas claves que venían con la fuente de agua, incluso aunque allí el agua en principio es numerosa, pero los acuíferos empezaban a tener una serie
de problemas. Había también que mirar detenidamente todo lo que era la cadena de logística y suministros que tenían que ver con alimentos y material, que ahora aplicarían a todo lo que tiene que ver con la crisis del corona, para el material sanitario y en algunos barrios informales para ver cómo conseguimos suministrar alimentos en caso de que tengan que estar en una cuarentena obligada. Y también nos dimos cuenta de que todo lo que tenía que ver con logística urbana no disponíamos de datos suficientes como para poder hacer un análisis serio. Eso también nos ha ocurrido en muchas otras ciudades. En cuanto a las infraestructuras básicas, que no son solamente el agua, sino que también son la energía y los residuos sólidos, nos dimos cuenta de que en una situación como esta, las telecomunicaciones, que en principio no se les había dado tanta importancia, cobran más importancia que nunca. De hecho, esta reunión es un ejemplo de eso, ¿no? Podemos hablar porque tenemos el sistema que nos permite comunicarnos a uno y al otro lado del charco, incluso aún estando en confinamiento. Y como decía, eso que para mí es más importante que nada, incluso que las redes de suministro de agua, que es entender a la municipalidad como un proveedor de servicios, lo quiera o no lo quiera, con las posibilidades que tiene y los recursos que tiene, y cuestiones que siempre han estado ahí y que a veces cuando trabajábamos en Asunción al principio no entendían muy bien porque preguntábamos por cementerios, y es que cuando tienes una crisis sanitaria, como se ha visto en Europa, es necesario saber, es uno de nuestros indicadores fundamentales, la situación de los cementerios y de todas las instalaciones que tienen que ver con ese tipo de servicios, los sistemas de emergencia y rescate y, vuelvo a insistir, los sistemas de inspección de alimentos y de monitoreo de enfermedades infecciosas, etcétera. Y los servicios de protección e inclusión social, en el que, por ejemplo, allí nos dimos cuenta de que hay no muchas personas o mucha parte de la población que tiene acceso a algún tipo de seguro médico. Eso hace que en las ciudades en las que tenemos este tipo de situación, una crisis como la del coronavirus pueda acabar con la salud de muchas personas por no tener asistencia social y sanitaria. Y termino ya. Básicamente, bueno, el mensaje es que es posible estar preparado si se hacen los deberes y la ciudad se acaba haciendo las preguntas necesarias de aquí al futuro, que se puede trabajar de una manera estratégica y comprometida para solucionar estos problemas y aprender sobre todo de las situaciones que estamos viviendo ahora de cara al futuro, que no es tan interesante generar planes, sino entender los planes que hay para construir a partir de lo que la ciudad ya tiene y no intentar reinventar la rueda cada vez que nos enfrentamos a una situación, porque las situaciones ni son nuevas ni necesitamos nuevas ruedas, sino que lo que necesitamos entender muy bien es el contexto y aquellos planes y aquellos recursos de los que la ciudad ya dispone, que no generamos índices porque no creemos en las notas, sino en los perfiles, y que tampoco hacemos comparaciones porque las ciudades tienen diferentes puntos de madurez y es a partir de ese momento en el que hay que empezar a trabajar de cara al futuro siempre, con la ciudad midiéndose con respecto a sí misma en el tiempo y no con respecto a otras. E invitarles a echarle un vistazo al reporte de Asunción, que es muy completo, para que vean un poco todo esto de lo que les estoy hablando. Creemos que la ciudad está mejor preparada de lo que estaba hace 2 años para una situación como la que vamos a tener que vivir. Y también me decía Rosa que si pudiera ser interesante que tuvieran algún tipo de herramienta o de metodología o de recurso para empezar a planificar un poco y a pensar. Y bueno, también les invito a echarle un vistazo a la librería de Resiliencia, porque no es solamente lo que hacemos nosotros, trata de ser un resumen de todo lo que vamos encontrando por ahí que se trabaja en Resiliencia, y ahora mismo UN Habitat es la que está trabajando también los mensajes clave con respecto al coronavirus en asentamientos humanos, y lo van a encontrar allí, aunque sé que algunos de los mensajes ya los tienen. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Pasaríamos ahora al doctor Juan José Badiola. Que una ciudad y una universidad como la de Zaragoza tenga un centro
de investigaciones de enfermedades infecciosas emergentes es una contribución y un factor a favor del control de procesos epidémicos como el que tenemos. Zaragoza es la ciudad del Ebro, del río Ebro, tiene una larga data y tradición en gestión de procesos de salud vinculados al agua. Yo lo he visitado ya en 2 o 3 ocasiones y tiene mucho que aportar, y vamos a oír al doctor Juan José Badiola con su valoración, que es un experto en la materia de epidemiología y gestión de las enfermedades emergentes infecciosas. Doctor. Buenas tardes a todos, o buenos días, posiblemente, si me están hablando ustedes de ciudades de algunos países latinoamericanos, pues seguramente es por la mañana allí, ¿no? Quería decir, primero agradecerles a CEDEO la invitación a participar en este webinar. Yo ya les adelanto que yo no soy un especialista municipal, ni muchísimo menos. Yo soy un profesor de universidad, soy un investigador, me he dedicado toda mi vida al estudio de los patógenos peligrosos. De hecho, tengo un centro de alta seguridad biológica de nivel 3, en donde estudiamos todos aquellos patógenos diversos, virus, bacterias, priones, etcétera, que de alguna manera pues, suponen una amenaza para los animales y para las personas también. Y por otra parte tengo una cierta experiencia, eso sí, en participar en la gestión, en la comunicación de epidemias. La primera fue que fue donde yo empecé con estos asuntos, en aquella famosa crisis que ustedes recordarán, popularmente conocida como la crisis de las vacas locas, que era la aparición de aquella epidemia producida a nivel europeo. No fue una pandemia, realmente es un círculo que estuvo circunscrita a Europa, pero se convirtió en una crisis alimentaria, donde por una parte estaba la parte sanitaria y por otra parte el ámbito alimentario, que obviamente tiene, como ustedes saben, muchísima importancia, ¿no? Bueno, ahí aprendí un poco también algo muy importante que hay que contar, es cómo se comportan los ciudadanos, cómo se comporta la gente, qué piensa la gente, cuál es el papel de los medios de comunicación, cuál es el papel de los gestores responsables de este tipo del manejo de este tipo de situaciones. Claro, a mí me parece que dar una fórmula desde aquí para todas las ciudades de todo nuestro ámbito de Iberoamérica es muy difícil, porque vivimos contextos muy distintos. Por ejemplo, ya les adelanto, ya posiblemente se lo han explicado en alguna de las intervenciones anteriores, que aquí tenemos una situación en cuanto a los aspectos sanitarios un poco peculiar. Nosotros somos un estado que está donde las comunidades autónomas son importantes, un estado casi federal, ¿verdad? En donde las regiones tienen su papel. Bueno, también en Latinoamérica los hay, ¿verdad? No es nada nuevo, pero aquí sí que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad en el gobierno tiene un papel de coordinación y, sobre todo, también, obviamente, tengan en cuenta que nosotros estamos en el ámbito de la Unión Europea y la Unión Europea tiene unas normas muy específicas y tiene competencias en algunos aspectos y en otras no. Sí quisiera recordar en algo que yo he hecho en falta en esta crisis, sinceramente, y es una crítica que hago a la Unión Europea, a la Comisión Europea. Tiene competencias en salud pública y en seguridad alimentaria, no en asistencia. En asistencia hospitalaria no tienen competencias, pero en esto, en salud pública y en seguridad alimentaria sí que la tiene. Así como en seguridad alimentaria ha ejercido, y recuerdo que en esa crisis a la que yo me refería hace unos instantes, sí que jugó un papel de liderazgo. Es decir, fue la que capitaneó todo el sistema de vigilancia y control y la que al final resolvió el problema, porque todos los países hicimos lo mismo prácticamente, o sea, salvo una pequeña excepción. Y entonces, cuando se abordó desde esa perspectiva global, fuimos capaces de un problema muy difícil, porque fíjense ustedes, aquí estamos hablando de un virus que, permítame la expresión, es un virus normal, tampoco es un virus tan importante. Yo soy veterinario, para que lo sepan ustedes. Y este es un virus más de los coronavirus que son muy conocidos, son virus animales. Todos ellos son animales, pero algunas veces se atreven a dar saltos a sus personas. ¿Por qué? Porque son virus ARN que lo que quieren es propagarse, multiplicarse, sobrevivir. Pues todos queremos sobrevivir y ellos también. Y ellos utilizan una estrategia que es infectar. Y una estrategia mala que no les conviene, que es provocar muertes, ¿no? Las muertes no les convienen. Esos fueron los 2 intentos anteriores que tuvieron, que fueron muy parecidos a este, de salto, barrera de especie, fue el SARS
que ustedes seguramente recordarán de principios del año 2001, 2002, y eso fue también en China, y otro también el MERS, que ocurrió en Oriente Medio, donde también, bueno, pues fue otro intento de saltar. Lo que pasa es que ahí el virus se equivocó y mataba a demasiada gente, y eso no fue bueno, ¿verdad? Al final no apostó por la propagación y apostó por provocar fallecimientos. Una estrategia equivocada. Este ha sido más inteligente. Permítame que me exprese en estos términos un poco coloquiales, ¿no? Pero creo que las cosas se entienden mejor. Este ha apostado por la propagación, y por esa razón está en este momento en 180 países en un periodo de tiempo verdaderamente récord, que no ha llegado ni siquiera a 4 meses, ¿no? Entonces, claro, estas cosas hay que entenderlas, porque si no se entienden bien, pues al final no se entiende por qué ocurre lo que ocurre. Claro, como les decía, ¿cómo se aborda esta cuestión? Es una cuestión compleja. No voy a entrar en ello porque no es motivo, además de esto. También se me ha asignado que hable de residuos, y eso es de lo que voy a hablar fundamentalmente, y del ámbito municipal. Yo soy profesor de universidad, les lo he dicho antes, pero me eligió el Ayuntamiento de Zaragoza para ser su asesor en esta epidemia, ¿no? Y por eso les aconsejo lo que buenamente puedo, ¿no? Y espero que bien, ¿verdad? Para que la ciudad de Zaragoza pueda afrontar de la mejor manera posible esta cuestión. Les decía que aquí en España tenemos el ámbito competencial dividido. Una parte está en las comunidades autónomas, el ministerio está por otro lado. Los municipios tienen menos competencias en materia de salud, en materia sanitaria. Tienen menos competencias que seguramente otras ciudades del ámbito iberoamericano como están aquí. Pero dentro de algunas sí que tienen. Por ejemplo, en residuos sí que tienen competencias. Pero fíjense, curioso, los residuos hospitalarios no son dependientes del municipio. Los residuos hospitalarios llevan otra vía. Estos son dependientes de la comunidad autónoma, del gobierno regional, y naturalmente los tiene que gestionar él. Imagínense una ciudad como Barcelona, por ejemplo, o Madrid, que tiene 30 y tantos hospitales. La propia Zaragoza tiene unos cuantos. Entonces, pues, pero eso ya digo, yo no voy a explicar eso porque al fin y al cabo eso lleva una vía diferenciada, y fíjense, les llamará la atención también, el ámbito agrario o agroalimentario tiene también otra vía de manejo de los residuos. Es los llamados residuos Sandage, que están calificados en 4 categorías, y estos se procesan de una manera completamente distinta. Es decir que, claro, como les decía, este modelo que aquí es municipal, pues tiene el valor que tiene, pero en nuestro caso, pues las ciudades aquí tienen una menor responsabilidad. Pero el ámbito de los residuos sí que las tiene, eso está claro. Y yo ya empezaría por decir, y un poco en relación con lo que ha dicho la anterior ponente, y siguiendo con su discurso, que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente destaca que durante el actual brote de coronavirus se produce una gran cantidad de residuos, de desechos que están infectados. Y este es el problema principal. ¿Qué se hace con esos residuos que podrían dar lugar a brotes nuevos de la infección en los lugares más inesperados? Claro, no hay que olvidar que al fin y al cabo el sistema más propicio de propagación se produce en las ciudades, porque es donde están las mayores concentraciones de población. Situación idónea para un virus como este, que se contagia mucho. Es decir, que tiene una capacidad de contagio simplemente pues, cuando estás situado con una persona, tose delante de ti o bien estornuda o simplemente habla. Y si es una distancia inferior al metro, a 1 metro de distancia de la persona que eventualmente está sana, puede infectarle. Así que por eso tiene una gran propagación, y por eso la ciudad es un ambiente ideal. Los medios de transporte, por ejemplo, o la asistencia a determinados locales, pues bares, restaurantes, etcétera, que podrían producir esa situación. Entonces, en el ámbito de los residuos, pues ahí las ciudades sí que tienen, aquí en España al menos, y supongo que en Latinoamérica igual, tienen competencias claras y evidentes, ¿no? El manejo seguro de estos residuos es esencial para la salud de la comunidad, y también, sobre todo, no olvidemos la repercusión en el medio ambiente. Por el contrario, pues claro, cuando se produce un manejo incorrecto de los productos que pueden llegar a estos elementos residuos de diversas categorías, puede haber un efecto rebote tanto en la salud de las personas como para el medio ambiente. Y de ahí, pues hombre, la importancia que tiene el gestionarlos bien y de alguna forma, pues formar parte de una parte de la respuesta frente a la emergencia efectiva que estamos sufriendo en este momento.
El éxito de estas estrategias de manejo de estos residuos va a depender de que se tengan en cuenta los procesos que hayan generado dichos desechos, dichos residuos, y por supuesto de una adecuada interrelación con los mismos, es decir, en definitiva, cómo se gestionan, cómo se manejan y cómo se hace que su peligrosidad sea la menor amenaza posible para la población. Todas estas estrategias, como posiblemente ustedes conocen, están recogidas por las directrices técnicas sobre el manejo racional de los residuos biomédicos y sanitarios que proporciona el Convenio de Basilea de la ONU. Hay mucha documentación a este respecto y les invito a consultarla si les parece oportuno, si les interesa, porque hay mucha documentación y además con bastantes elementos de información. El abordaje de esta epidemia implica, por lo tanto, el compromiso de todas las partes implicadas, por supuesto, evidentemente, y para empezar, de los propios ciudadanos. Fíjense ustedes, nosotros estamos sufriendo una situación que para nosotros es una situación absolutamente insólita. Estar confinados, vamos a estar 2 meses en nuestras casas. Imagínense lo que esto significa para un habitante de un país latino, donde nos gusta, somos países en los que nos gusta relacionarnos con los demás, estamos acostumbrados a estar en locales y compartir entre nosotros los momentos adecuados que proporciona la vida, ¿verdad? La vida diaria. Y bueno, pues para nosotros ha sido un enorme desafío. Fíjense ustedes, yo les querría hacer un comentario que a pesar que en fin, puede ser útil, ¿no? Que yo no estaba muy seguro de que eso fuera bien aceptado por la población, de los 47 millones de personas que vivimos en España, ¿no? Bueno, pues hay que decir que realmente ha sido sorprendente lo bien que ha cogido la población y el comportamiento tan responsable, salvo pequeñas excepciones, que ha adoptado durante todo este periodo. Y llevamos ya, bueno, pues casi 5 semanas, vamos para la 6ª, ¿no? Claro, yo sinceramente les confieso que mi compromiso fundamental es con los ciudadanos. Yo estoy convencido de que los ciudadanos tienen mucho más importante cuando son personas que están motivadas, cuando actúan responsablemente y cuando hacen las cosas como hay que hacerlas. Por supuesto, claro que las autoridades tienen importancia, que es obvio. Aquí en este caso, pues las comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar el programa de vigilancia y control y el programa de reducción de la epidemia en la medida que se pueda. Por supuesto, claro, después están los municipios, pero los municipios, ya les decía a ustedes antes que, y más ahora que nosotros en España estamos en una situación de emergencia que ha hecho que toda la responsabilidad recae sobre el gobierno central. Realmente yo que soy asesor, como os he comentado antes, del Ayuntamiento de Zaragoza, tomamos una serie de medidas que fueron interesantes. En fin, las autoridades municipales, junto con el asesoramiento que nos pude proporcionar, pero que, claro, ahora están en suspenso porque toda la decisión la tiene el gobierno central, ¿no? Bueno, pues les decía que en la medida que se puede hacer lo que pueden hacer los municipios, y fundamentalmente se refiere a la cuestión de los residuos tienen que ser una gran prioridad porque deben garantizar que se produzca el mínimo impacto en la salud humana y, como ya os comenté antes, en el propio medio ambiente, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué situaciones derivadas de la epidemia de este COVID-19 pueden ser responsables de una producción abundante en los domicilios de residuos contaminados con el coronavirus? Pues ya les he dicho, es decir, imagínense una situación de la población de cualquier ciudad. Las personas que están enfermas de una manera preocupante, es decir, que tienen una sintomatología que se puede calificar como grave o potencialmente grave, estas personas, desde luego, tienen que ir a un centro sanitario, tienen que estar hospitalizadas. Y algunas, desgraciadamente, como ha ocurrido en España, pues la situación se agrava mucho y al final pues acaban en las unidades de vigilancia intensiva. Incluso, aún así, algunas de ellas desgraciadamente fallecen. ¿Qué se hacen con todos los residuos en general en hospitales? Ya se lo he dicho antes. Eso va por una vía aquí en España y en general en Europa, por una vía que es que empresas especializadas se trasladan esos residuos a determinadas plantas donde se produce el tratamiento de los mismos. Pero aquí ha ocurrido un fenómeno muy interesante que es lo que yo quisiera destacar. Aquí, digo decir, en España, pero supongo que en otros países ocurrirá lo mismo. ¿Y qué pasa con las personas que no han tenido un cuadro clínico preocupante que haga que les obligue a internarse en un hospital?
Bueno, pues la recomendación que se le hace desde las propias autoridades sanitarias es decir, bueno, mire usted, si usted tiene tos y tiene fiebre, pero no tiene dificultades respiratorias, usted quédese en su casa. Quédese en su casa, trátese la fiebre como mejor pueda, con paracetamol, cualquiera, y en fin, y espere a que la enfermedad vaya pasando, ¿no? Salvo que en un momento determinado usted empieza a tener disnea, dificultades respiratorias aparentes, y entonces sí que tiene que ir al hospital. Eso ha sido muchísimas personas, miles de personas que han sido afectadas por coronavirus y que han presentado síntomas leves o moderados compatibles con la enfermedad. Algunos ni siquiera se han hecho pruebas diagnósticas, porque en ese momento no se podía, porque la logística no lo permitía, porque había dificultades de tener suficientes test, por diversas razones. Pero estas personas están en sus casas y lo que han recibido la recomendación por parte del sistema sanitario de, al quedarse en sus domicilios, que adoptaran es decir, que estuvieran allí el tiempo suficiente hasta que la enfermedad pasara, pero además se le decía, y cuando ya no tenga usted síntomas, espere usted 14 días más, o sea, establezca de nuevo una autocuarentena. Y a esto, pues bueno, pues esto naturalmente, en fin. ¿Y cómo se pasan esos días de la enfermedad y de la cuarentena? Pues tiene que estar usted en una situación de aislamiento. Ahora me referiré rápidamente a esto. A estos casos de estas personas se añaden una de las consecuencias del confinamiento de la población. ¿Cuál es el número no desdeñable de nuevos casos de contagios que se han producido dentro de las propias familias, los llamados contagios intrafamiliares? Si cuando nos confinaron hace 6 semanas había una persona o 5 semanas, perdón, una persona que estaba infectada, pues evidentemente es posible que haya infectado a otras personas de la propia familia. Esto no está cuantificado todavía, pero también va a ser un número apreciable de personas. Y por último, una tercera fuente de residuos es la situación creada en las residencias de mayores, las residencias de ancianos, que como es sabido es un número también muy apreciable, puesto que la población española es una población bastante envejecida, muchos de los ancianos no pueden estar en familias por diversas circunstancias familiares y la mayoría de ellos acaban por ser trasladados a estas residencias que son, bueno, pues que se encargan de atenderles y procurarles también compañía, etc. Y también atender las cosas de lo que una residencia puede ocuparse. Claro, tampoco es un centro sanitario, ¿no? Bueno, estas personas, hay muchas que se han infectado y bueno, pues muchas de ellas desafortunadamente han muerto. Estamos hablando de cifras cercanas a 30.000, de los 30.000 muertos, casi la mitad han muerto en residencias, ¿no? Una situación bastante dramática que además ha causado un gran impacto sociológico aquí en nuestro país porque son personas que han muerto en unas condiciones de aislamiento, es decir, de separación de sus familias, en fin, una situación de punto de vista emocional muy poco agradable, ¿no? Estas situaciones, en las tres que he señalado, se aconsejaba gestionar los residuos de las personas infectadas de una manera independiente al resto de los residuos que se producen en un domicilio o una residencia en condiciones normales. Y la pregunta es, ¿qué medidas relacionadas con la gestión de los residuos deben adoptarse en estos domicilios con personas afectadas por esta enfermedad? Pues en los que haya una o más personas contagiadas se recomienda adoptar estrictas medidas de aislamiento y que en lo que se refiere a los residuos se especifica que las personas deben contar en la habitación en la que sirva con un recipiente que tenga tapa y pedal y una bolsa de cierre hermético, en la que se van a depositar todos aquellos residuos generados, como son mascarillas, guantes, pañuelos, gasas y otros objetos empleados para asistir a la persona enferma, excepto las gafas y las mascarillas del cuidador o de la cuidadora, que no se deben quitar hasta esta persona salga de la habitación en cuestión, y debe haber otro recipiente, ¿verdad?, independiente, que también debe estar provisto con una bolsa hermética y situado a la salida, como digo, de la habitación donde está el paciente. ¿Qué se hace con las bolsas que contienen residuos potencialmente infectados? Porque eso estamos siguiendo un poco la rastreabilidad de este residuo. Cuando la bolsa con estos residuos del paciente está llena, se debe cerrar herméticamente, incluirse en la bolsa que están fuera de la habitación, como ya hemos comentado, y después todos esos residuos se ponen dentro de esa bolsa externa. Y eso va a ser un elemento que va a contener los residuos del paciente infectado
y también, pues bueno, todos los otros que han sido utilizados por el cuidador, la persona que los cuida. Esto es un elemento interesante. ¿Y eso es qué se hace o qué se debe hacer con los residuos? ¿En qué contenedor? ¿Dónde se deben depositar? ¿Fuera del domicilio? Pues, bueno, pues la bolsa debe depositarse en un contenedor especial de tapa gris o de color naranja aquí en España, que corresponde a lo que se llama la fracción resto, es decir, aquella cuyos residuos no son reciclables y que por lo tanto no deben depositarse en los contenedores de recogida de cualquiera de las fracciones separadas, por ejemplo, de los contenedores de orgánica, de envases, de papel, de vidrio o de textil. Vidrio o textil en su caso, donde lo haya, ¿no? Y tampoco deben abandonarse en el entorno. Imagínense lo que es esas bolsas con material infectante que estén en mitad de la calle. Pues, podrían ser abiertas por personas, en fin, pues un elemento de contaminación verdaderamente peligroso. ¿Quiere decir esto que no se recicla nada? No, los residuos de esta fracción resto se pueden reciclar, pero el problema es que estas bolsas deben llegar de una forma especial a estas plantas de reciclaje y ahí se debe poder recuperar una parte de los desechos que se puedan, siempre y cuando se utilicen solamente elementos de tipo automatizado y no de personas que obviamente estas personas podrían sufrir de manera directa o indirecta un contagio por parte de estos equipos. Es verdad que el reciclaje de esto es mínimo, tanto los datos que tenemos de ciudades españolas, concretamente hay unos de Barcelona y alguna otra también, otros datos de España, en que el reciclaje es mínimo. ¿Qué medidas se recomiendan en el transporte de residuos? Pues se puede imaginar, no se puede. Tienen que ser, los conductores que transportan estos residuos deben de ser desinfectados las zonas más sensibles, el volante, el freno, el picadero, todo lo que es elementos eventualmente contaminados. Deben lavarse las manos, utilizar desinfectante al principio y al final del servicio, usar guantes, mascarillas, gafas. Es decir, todo debe haber un escalonamiento horario también para poder reducir al máximo el contacto personal entre los empleados de este servicio y la limpieza y desinfección eficiente en las cabinas, los camiones recolectores, pues debe aplicarse a todos los vehículos del servicio. De haber algunos vehículos específicos para el transporte de este material, pues bueno, se podrían juntar con los de clínicas hospitales, pero ya digo que esto normalmente aquí en España ocurre porque va por otra vía. ¿Qué alternativas se ha utilizado cuando el número de fallecidos excede las capacidades de enterramientos o convencionales? Claro, la pregunta es, bueno, esto de los contagios que usted nos ha explicado está muy bien, pero ¿qué pasa cuando, y lo hacía mi compañera ponente anterior, ¿qué pasa cuando el número de gente que muere excede a las capacidades de enterramiento convencionales, que son enterramientos en nichos o utilización de incineraciones, ¿no? Incineradoras? Bueno, pues yo creo que aquí merece un comentario aparte aquellas situaciones que la epidemia causa un tal grado de fallecimientos, que esto está ocurriendo en algunas ciudades del mundo, tan elevado que los enterramientos, estas incineraciones se ven totalmente desbordadas. Y no hay más remedio que recurrir a la excavación de fosas individuales o colectivas en determinados terrenos para hacer frente a la situación. Bueno, eso lo hemos visto, imágenes de Sao Paulo e imágenes de la propia Nueva York, ¿no?, en donde esta situación se ha producido. Estas fosas deben realizarse en terrenos apropiados y vallados, los cadáveres deben ser tratados con sustancias capaces de destruir los virus y también evitar el acceso de personas o animales descontrolados que pudieran desenterrar parcialmente o totalmente estos cadáveres. Esto, naturalmente, podría dar lugar a la generación de nuevos brotes de la enfermedad en la ciudad. Es decir, que realmente no es que se haya cambiado el sistema de enterramiento. Nosotros aquí en España pues, hemos tenido alguna situación en que sí que es verdad, en una ciudad que está a punto de desbordarse, algunas incluso han tenido que trasladar cadáveres a otras poblaciones que no tuvieran tanta presión y de esa manera, tanto por vía incineración, sobre todo por incineración, se ha podido resolver. Bueno, esta es una aportación que yo modestamente he querido hacer a este tema específico de los residuos. Que no olviden ustedes que esos son residuos especiales, que no se pueden manejar de la manera habitual con estos residuos porque pueden suponer un peligro para la aparición de nuevos brotes, bien en este momento o con posterioridad. Una última aportación y una sugerencia. Quisiera recomendar a todos ustedes la conveniencia de contar en estas situaciones de crisis sanitarias con el asesoramiento de miembros de sus universidades y de los centros de investigación, como es mi caso.
que estoy seguro que nos van a aportar conocimiento e iniciativas que van a ser de gran utilidad para todos los responsables del mundo municipal en estos temas. Estas personas, en su mayoría, lo digo por experiencia personal y por mi propia situación, suelen tener una conciencia cívica que les predispone a realizar estas tareas de apoyo en favor de su ciudad y se sienten muy honrados cuando se les llama a participar. Este ha sido mi caso como miembro de la Universidad de Zaragoza en relación con la llamada que me hizo el ayuntamiento de mi ciudad, la Universidad de Zaragoza, a la que obviamente me siento muy honrado por poder ayudar y asesorar la gestión de esta epidemia, que les puedo asegurar que ha sido una de las epidemias más duras que se recuerdan en España y que va a dejar una huella, yo creo que en muchas partes del mundo, va a dejar una huella y sobre todo espero que todos podamos aprender de las partes más negativas de la misma, porque de las partes positivas, de las experiencias positivas se aprende poco, ¿saben ustedes? Se aprende más de las negativas. Y las negativas, aprendamos que tenemos que hacer las cosas mejor y que esto de las epidemias no va a ser una cuestión momentánea, van a ocurrir sucesivas epidemias. No tengan ustedes la menor duda. Van a ocurrir porque vivimos un mundo globalizado, porque la movilidad se ha acelerado enormemente, porque hoy un problema que surge en un país al cabo de 10 o 15 horas está en otro que está a miles de kilómetros. Bueno, eso ha ocurrido en China, pero puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora tendríamos las preguntas de todos los participantes. Creo que tanto Anaya como Juan José se han concentrado, uno en los aspectos del manejo de la resiliencia en el contexto de la pandemia y el otro ya con orientaciones específicas relacionadas al manejo de la epidemia, la gestión de la epidemia, desde el estudio de los casos, el manejo de los desechos, la gestión de cadáveres, de tipo de desechos, caracterización de la epidemia, mantenernos alerta sobre las herramientas y sobre la manera de abordar la pandemia en cada una de sus ciudades. Ustedes tienen la palabra. ¿Qué, Carmen? No. Ah. No se oye. Recuerden que aquellos que quieren participar pueden levantar la mano o encendiendo las cámaras, y si no, abajo tienen esta línea, perdón, no me sale el nombre, donde tienen en la parte del chat de los participantes para poner las manitos y nosotros ahí podemos ver quiénes quieren intervenir, compartir alguna iniciativa o hacer alguna de las preguntas para los expertos. Hola. Ah, muy bien. Sí, soy Esteban León de ONU Habitat. Más que una pregunta, un comentario que creo que es relevante para el tema. Creo que los presentadores hicieron unas presentaciones muy importantes en cuanto a la naturaleza sistémica de esta amenaza. Tenemos que estar conscientes de que si bien esta es una epidemia y una amenaza que está recorriendo el mundo entero, también hay que pensar que hay distintas capacidades en cada uno de los países del mundo. Y entonces creo que habría que comenzar a tratar de ir un poquito más a fondo en cuáles son las características de cada uno de los países. Por ejemplo, los países del norte, del hemisferio norte, que son los que han tenido el impacto mayor en estos días, Europa y los países en Europa y Estados Unidos, tienen un contexto distinto que los países del hemisferio sur, en África y en Latinoamérica. Con lo cual creo que es importante tener esa relación y tratar de, ahora que estamos en un proceso en el cual todavía no han subido los casos tan dramáticamente en el sur, tratar de ver cómo podemos apoyar con las experiencias que hemos tenido en el norte a los países del sur, por un lado. Y por otro lado, tratar de ver cómo podemos tener un balance entre lo que son
medidas que se han tomado en el norte y las medidas que se podrían tomar en el sur. A mí me preocupa un poco el hecho de que, por ejemplo, las recomendaciones que se han dado a nivel global de aislarse, por ejemplo, lavarse las manos seguido, de tratar de no tener el social distancing, ¿no? La distancia social, no son muy fáciles de implementar en algunos lugares, sobre todo en asentamientos humanos que son informales, en barrios pobres, en los cuales sabemos que ya el lavarse las manos puede ser un lujo. Y no estamos hablando de las cosas básicas, o sea, no de las cosas complicadas, sino de las cosas básicas. Con lo cual, creo que sería importante que empecemos a pensar también en cómo podemos transferir algo de conocimiento práctico, más contextualizado a las ciudades que van a sufrir el impacto como hemos sufrido en los países del norte. Eso me parece que es importante. Lo otro es que como vi una pregunta por ahí de alguien, creo que sería interesante también ver cómo se hace para tratar de conseguir materiales basados en esta experiencia que es básicamente única, no es una experiencia muy común. Es la primera vez, por lo menos en nuestra época, que sufrimos una pandemia tan global. Sería bueno tratar de ver cómo podemos documentar lo que se ha hecho y lo que se está haciendo y lo que se va a hacer para el futuro, porque muchas veces nosotros tenemos prácticas que no las documentamos y después volvemos a comenzar de nuevo cuando hay una experiencia similar. Nos ha pasado en muchas operaciones, en desastres, en situaciones de postdesastre, en situaciones de postconflicto, con lo cual creo que es importante tratar de recolectar documentar estas experiencias y sobre todo diseminarlas. Gracias. Sí, muy bien. ¿Otro se anima a la participación? Perdón, Reinaldo, que no pudimos ver a quién hablaba porque tenía la computadora apagada, pero es el jefe de ONU Habitat en Barcelona y es parte del equipo de Amaya que nos está acompañando. Es Esteban León, del equipo de ONU Habitat. Ah, qué bien. Gracias, Esteban. Ok, otra iniciativa que estén implementando ustedes en relación a sus diversas ciudades. Veo que hay bastante participación de Argentina, de México. Ustedes tienen la palabra. Ahí hay una pregunta de Maximiliano Espinosa. Juan Fernando. Dale, Juan. Hola. Muy bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Maximiliano Espinosa, director de Ambiente del municipio de Libertador, General San Martín, provincia de Jujuy, Argentina, no al norte del país. Sí, básicamente, me interesa, digamos, analizando, ¿no?, un poco cómo está cayendo el precio del petróleo, cómo el consumo también, la gente está en medio de una paranoia queriendo consumir lo máximo posible. Creo que el planeta no está hablando, estamos hoy en una disyuntiva de los gobiernos, ¿no?, sobre qué se prioriza. Si se prioriza salud, nos aislamos todos, pero se descuida la parte económica. Entonces, creo yo que hoy, digamos, no hay vacuna para el coronavirus, sino las medidas preventivas que tenemos que tener. Y tratar justamente eso, ¿no?, de encontrar el equilibrio entre la economía y entre la salud, ¿no? Hoy acá, por ejemplo, en nuestra ciudad, estamos tomando todas las medidas preventivas posibles de aislamiento, distanciamiento, lo que es la recolección de residuos no paró, hay desinfección en ingreso y egreso de la ciudad, pero sin embargo creo yo que cuando las curvas, ¿no?, de casos se comiencen a estabilizar, a planchar, y vamos a poder decir todos juntos, digamos, de que vamos a estar ganando la batalla cuando esta curva comience a descender, ¿no? Pero hasta tanto, lo único que nos queda, creo yo, es todas las medidas preventivas posibles, ¿no?, que podemos llegar a tener, y me gustaría poder conocer, ¿no?, el caso de España, por ejemplo, cómo puede ir realizando, ¿no?, una contención social y manteniendo el equilibrio
entre lo que es la salud pública y lo que es la economía de la ciudad en ese caso. Muy bien, buena intervención, Juan Fernando. ¿Otra? No, ¿se puede responder o lo hacemos después? ¿Cómo tú sugieres, Rosa? Sí. Sí. Perfecto. ¿Se Muy bien. me oye? ¿Se me oye? Sí, sí, se oye. Bueno, en relación a su última intervención, que me ha parecido muy importante, porque efectivamente tiene usted razón, esa es la situación en que estamos en España en este momento. A ver, ¿cómo se prioriza? Es decir, ¿qué balance encontramos entre las cuestiones sanitarias y, vamos a decirlo francamente, no arruinar la economía? Porque las perspectivas que se prevén para España son verdaderamente terribles, ¿no? De una pérdida del 13% del PIB, según según ha comunicado el director del Banco de España, ¿no? Bueno, es cierto que aquí tenemos el paraguas europeo, que eso siempre nos ayuda mucho desde el punto de vista financiero, pero a pesar de todo, no siempre este paraguas funciona como nos gustaría. Mire, en principio hay una cosa que hay que tener claro. Vamos a ver, como es una epidemia producida por un agente nuevo y por lo tanto no conocido, la recomendación, que ya es una recomendación tardía porque ya ha llegado a casi todos los países, pero si a mí me hubieran preguntado, hubiera dicho, mire, si usted no quiere acabar confinando a la gente en sus domicilios, que es lo que al final es una medida, claro, inespecífica totalmente, es decir, oiga, yo no quiero contagios, pues lo que hago es encierro a toda la gente en sus casas y el que está contagiando por las calles y los bares, los tengo en su casa, ¿no? Aunque haya un contagio intrafamiliar, no, es preferible eso que contagie a muchas personas más. Bueno, además el problema, ustedes saben que en este virus, como en otros, pero este también, se produce un efecto multiplicador. Los contagios son en cadena. Es decir, una persona en principio contagia a 3, pero de esos 3, cada uno contagia a otros 3. Y si tiene otros 3, es un efecto multiplicador terrible, que es lo que ha pasado en España. Y lo que ha pasado en muchos países del mundo. En Estados Unidos ha pasado también eso, y en Inglaterra, y en Italia, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es tomar medidas pronto. ¿Y cómo se hace tomando medidas pronto? Que en la mayor parte de los países no se han adoptado. Pues mire usted, vigilar la situación, evitar sobre todo las concentraciones humanas. Eso es lo más importante. Que es una medida muy dura, claro, porque ¿quién le dice al equipo local de su ciudad que no se va a celebrar el partido de fútbol o de lo que sea? Ya sabemos lo que nos gusta el fútbol a los latinos, ¿no? Pero eso es muy duro, pero hay que hacerlo. Si en España hubiéramos hecho eso a tiempo, no estaríamos como estamos. Y esa misma situación le ha pasado a Estados Unidos, le ha pasado al Reino Unido y a otros países. Y ahora, ¿qué pasa? Pues claro, cuando ya la epidemia está en marcha, el sistema de confinación es un sistema genérico, es un sistema inespecífico, como he dicho hace un momento, se trata de encerrar a la gente en sus casas y que no salga nadie. Entonces, bueno, pues sí, claro, de esa manera logras. Y de hecho en España lo que estamos viendo es que ya la epidemia está en fase de declive, pero no ha sido por las medidas de las autoridades, no. Lo hemos logrado los ciudadanos, encerrándonos todo este tiempo en nuestras casas. Y ahora, claro, el problema está el aterrizaje a la normalidad. Y eso ya es más complicado, ¿no? Es más complicado hacerlo, como usted dice, ¿no? ¿Cómo se logra? Con prudencia y de manera progresiva. Y yendo con mucha cautela. Usted toma una medida, analiza, es un poco prueba-error, ¿no? Tomo esta medida y vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, en España, a partir del día 27 se permite salir los niños. Los niños han estado confinados para estar 6 semanas, mire usted, sin salir de casa. Usted imagina lo que es eso para los niños. Eso es terrible, ¿no? Es para los mayores, pero todo para los niños. Pero hay algunos epidemiólogos que dicen, esto es un error, porque claro, fíjese usted, los niños, el virus puede contagiarles, pero no tienen apenas enfermedad, no presentan enfermedad, pero son elementos de contagio. Bueno, pero los niños pueden salir de una forma razonable cuando van con sus papás, en poco tiempo, en fin, eso se puede hacer con prudencia y de manera progresiva. Ese es el único sistema. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Maximiliano. Gracias, Juan José. Otra pregunta. Cintia, escribiste algo en el chat. ¿Tendrías la pregunta ahora? El micrófono de Cintia.
Bien, mi pregunta va referida a lo que venimos hablando desde encuentros anteriores. Los grupos que van a pensar en ciudad a partir del COVID-19 cada vez van a ser más heterogéneos y debemos empezar a involucrar, bueno, involucrarlos a ustedes, que son los que están liderando esta experiencia del día de hoy. Mi pregunta es esa: si en su momento los arquitectos y urbanistas aportaron sobre uso de suelo y densidad, los ambientalistas y ecologistas aportaron sobre desarrollo sostenible y cambio climático, ¿cuáles son esas aportaciones que traen ustedes como epidemiólogos a estos nuevos planes de ciudad para esta ciudad después del COVID-19, la ciudad del día después? Juan, eso para ti. Bueno, yo no soy epidemióloga, pero por alusiones sí que creo que nos olvidamos de algo, y es que la ciudad que conocemos, la Barcelona que conocemos, por ejemplo, yo que hablo desde Barcelona, es producto de crisis sanitarias previas. Es decir, antes de generarse el ensanche de Barcelona, que es un ensanche con grandes calles, con áreas abiertas, salubre y con luz y con sol en las viviendas, la Barcelona que conocíamos antes era una Barcelona que se podía parecer bastante a áreas no planificadas que podemos ver ahora en algunas ciudades de las que ustedes vienen, y también el casco histórico, que sí que era un casco que tenía una procedencia medieval, era una zona abigarrada, insalubre, sin luz y con unas infraestructuras de agua y saneamiento muy frágiles y poco preparadas. Eso ha pasado en Barcelona, pero también ha pasado en Londres. La epidemia de cólera de Londres fue la que generó el primer mapeo, bueno, todas estas cosas que ya sabemos, con lo cual en realidad creo que hay cuestiones como la densidad, que sigue vigente, porque la densidad minimiza la huella ecológica y hace que los servicios ecosistémicos funcionen bien. Yo creo que eso no es un problema con el coronavirus. El problema son las viviendas. Las viviendas que se están generando en ciudades muy densas son viviendas que impiden el vivir de una manera cómoda durante estos periodos de confinamiento, esto por un lado, y luego como consecuencia del desarrollo de las grandes burbujas inmobiliarias, al menos en España, lo que ha ocurrido es que hay grandes espacios que desde el punto de vista de arquitecto y urbanista son fundamentales. Nosotros les llamamos interficies entre lo público y lo privado, que son los balcones, las galerías, que hacen casa y hacen calle. En España, al menos desde los años 70, han desaparecido como consecuencia del aprovechamiento excesivo, a mi manera de ver, y de la búsqueda de la rentabilidad del suelo construido. Yo creo que hay toda una reflexión a hacer, no tanto sobre la densidad, sino sobre las infraestructuras que les afectan totalmente a vosotros, a ustedes, más que a esta parte del mundo que está un poco más desarrollada, pero sí que hay una reflexión a hacer también en esta parte del mundo sobre vivienda, la necesidad de una vivienda mejor, la necesidad de espacios de interficie que trabajen y que estén a caballo entre lo público y lo privado, que genera resiliencia, que genera sociedad, que genera comunicación y comunión. Ahora que nosotros estamos siempre saliendo a los balcones a aplaudir a los sanitarios, lo vemos, ¿no?, en nuestra experiencia del día a día. Y sobre todo, yo no quiero dejar de insistir en que cuando hablamos de que la ciudad es una realidad sistémica, incluso a pesar de que seamos arquitectos o urbanistas, hemos de dejar de pensar solamente en el entorno construido. Hay una serie de procesos que nos rodean y que están en la ciudad, y de los que la municipalidad es responsable, y que son esos servicios de los que estamos hablando. Es decir, el agua va por unas tuberías, sí, hay una infraestructura, pero hay una empresa que da servicio y que hace que el agua llegue, o que el agua se vaya, o que el agua se limpie, y eso pasa con salud, y eso pasa con educación, etc. Y hay que incorporar esa idea de no solamente de entorno construido, sino de entorno de servicios y de procesos en nuestro día a día, porque solamente así mejoraremos el ambiente en el que todos nos merecemos vivir, sin importar el continente del que provengamos, ¿no? Ok, en lo que a mí me correspondería, quizás un poquito, me correspondía aportar. Vamos a ir a Juan José, ¿querés decir algo? El micrófono de Juan José. El micrófono de Juan José.
¿Lo tiene? No, perdón, ahora sí, perdón. Quería decir que, como complemento a lo que ha dicho Amaya Zelaya, pues decir que efectivamente las ciudades en España son fruto de lo que son. Fíjese, Zaragoza es una ciudad que tiene 2000 años de historia. La fundaron los romanos. Imagínese usted el centro de la ciudad como es. Era una ciudad, pues como son las ciudades, muchas ciudades antiguas, las calles muy estrechas, en fin. Hoy ese concepto se ha modificado, pero yo a lo importante, a lo que veo que es relevante es que los planificadores urbanísticos, los arquitectos tienen que aprender a que el apelmazamiento de la población no es bueno, que hay que esponjar las ciudades, hay que separarlas más, porque de cara a epidemias está claro que eso es un factor absolutamente positivo cuando las ciudades se expanden más. Ya no digamos, por supuesto, los servicios municipales que son fundamentales, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Amaya, ¿no? De aguas, de transportes también, cuidado, muy importante. Nosotros ahora, por ejemplo, los problemas que, una de las cuestiones se han modificado como al final, fíjese usted, al final antes, como decía nuestro colega de México, si no recuerdan, no es de los México, ¿verdad? Es decir, al final lo que hay que hacer es evitar contagios. ¿Cómo se evitan los contagios? Pues mire usted, una manera muy sencilla, lo que antes ha dicho, me parece que ha sido Reinaldo, ¿no? Es decir, es un simple tema muy fácil, es evitar estar cerca de los demás, es el distanciamiento interpersonal, que ahora se recomienda entre 1,5 metros y 2 metros, y ya está. Ahora, ¿eso qué repercusiones tiene en un autobús urbano? Claro, porque es un servicio municipal. Pues bueno, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Como además uno puede tocar superficies que han tocado otras personas estén infectadas, eso hay que preverlo también. Yo aconsejé al Ayuntamiento de Zaragoza que todas las noches, todos los autobuses, al principio de la epidemia, debían estar totalmente desinfectados. Porque la gente sí, llevará guantes, unos llevarán y otros no llevarán, y se llevarán a la cara, desinfectarán. Es decir, el municipio juega al final un papel fundamental, porque por mucho que las competencias sean autonómicas y estatales y tal, el municipio puede hacer mucho por evitar problemas que surgen en una pandemia como es esta y las que pueden venir en el futuro. Muy bien. Miren, en términos, lo que me corresponde como moderador indicar, dado que estamos bien en tiempo, en diversas ciudades de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud privilegia las acciones alineadas con el estudio de contactos y convivientes. Tú tienes las manzanas de las ciudades, tienes las estructuras urbanas y tienes que montar un sistema de vigilancia epidemiológica en la ciudad que tú conoces y has construido. Eso significa de que si tienes el conjunto de manzanas de un territorio, el sistema de vigilancia epidemiológica de Zaragoza, de Neuquén, de cada una de las ciudades de ustedes, tiene que encontrar contactos y convivientes de los casos. Se están haciendo estudios de casos con los test que se están haciendo, pero no hacemos nada con saber quién está positivo, sino dónde vive, cuántos contactos tiene, cuál es la relación que tienen esos contactos y qué intervención hace el ayuntamiento en el entorno urbano de lo que se trata. En el caso particular del control de la epidemia, el iceberg de la enfermedad en China y América Latina, Europa varía. En nosotros es 1:3, en ustedes en Europa es 1:5 y los chinos lo tuvieron 1:7. Quiere decir que por un caso que uno ve hay 6 ocultos. En tal virtud, sí, parece que, de acuerdo a Juan José, parece que en España ha sido de 1:3, uno puede partir del hecho de que hay 3 personas que están transmitiendo la enfermedad y que yo no conozco. Porque o tienen síntomas larvados o no se conocen. Entonces, ambas ciencias, el urbanismo y la epidemiología, nacen en un periodo histórico similar, del origen del capitalismo y el mercado, y en ambas ciencias, tanto Ildefonso Cerdá en el urbanismo como John Snow en la materia de la epidemiología como tal, gestionaron la ciudad y descubrieron acciones que tomar para avanzar de manera importante. Vamos a ver otros participantes. Rosa. Sí, yo quería referirme a una expresión que utilizó Amaya, que sin el compromiso de los actores, la resiliencia no es posible.
Y es interesante porque yo creo que la situación ha puesto en evidencia que ese conjunto de actores es mucho más amplio de lo que se estaba trabajando hasta ahora. ¿Qué aprendizajes tú rescatas de esa experiencia, por ejemplo, que tuvieron en Asunción respecto a cómo deberíamos incorporar otros actores y qué formas nuevas de interacción pudiéramos poner en práctica pensando en esas nuevas procesos de pandemia, de contaminación que pudiéramos tener, que mencionaba el doctor Badiola, porque obviamente es una experiencia que volvemos a repetir? La experiencia que podemos compartir desde el programa es que generalmente siempre es un éxito cuando planteas una serie de reuniones o una serie de, no quiero llamarlo entrenamientos, ¿no? O una serie de lugares donde puedes explicar lo que haces e incluso aunque el interlocutor final vaya a ser la municipalidad en este caso, porque nosotros trabajamos desde la agencia ONU Habitat, pero la municipalidad sola no puede, aunque quiera no puede. Dentro de la municipalidad hay proveedores de servicios, hay, como decía el profesor, universidades, academias, centros de investigación, que tienen muchísimo que aportar. En sus ciudades, por ejemplo, si no estoy equivocada, al menos desde nuestra experiencia, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y criterios de ecología les vienen dados muchas veces por apoyo y soporte que les dan universidades, porque a veces no hay la capacidad suficiente dentro del municipio para tenerlas, y seguramente también pasa con cuestiones que tienen que ver con la polución del aire o con contaminación del agua. Y entonces cuando se da la oportunidad de que se pueda reunir toda esa gente en torno a ese pensar resiliente del que hablaba yo antes, surgen no diría nuevos compromisos, porque hay compromisos que siempre estuvieron ahí, pero que no tuvieron la manera de poder materializarse, y también, por supuesto, surgen nuevos compromisos. En Asunción, por ejemplo, la nueva forma de pensar en resiliencia se ha incorporado dentro del ayuntamiento, dentro de la municipalidad, sin necesidad de una estructura concreta, pero sí a partir de todo el departamento que gestiona datos y que trabaja con registros. Y se ha trabajado con universidades, ¿no? Como decía el profesor. En Mozambique, por ejemplo, que es una realidad, aunque nos parezca mentira, no tan diferente, se ha generado un departamento de resiliencia urbana dentro de la municipalidad que tiene ayuda del gobierno regional y del gobierno nacional e incluso de otros gobiernos de otras ciudades. En Dakar se ha generado un observatorio de resiliencia urbana donde confluyen ciudades también como Barcelona, o donde confluye academia y otros centros de investigación de Europa y africanos. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es de que para generar cualquier acción que sea resiliente, siempre el primer paso es generar una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo con los actores que tienen que estar específicamente involucrados en ella. Y si ustedes miran los informes que vamos sacando, casi siempre el primer paso es establecer una mesa de actores. En Barcelona hay un muy buen ejemplo, porque en el primer perfil de resiliencia que se hizo, lo primero que se generó fue esa mesa de actores con proveedores de servicios, con diferentes piezas de la administración pública, local, regional, metropolitana, porque además en Barcelona hay arquitectura legal metropolitana, y eso es lo que es el principio de todo, porque si no puedes estar generando muchas acciones que sean palos de ciego, porque no tienes a los responsables que las van a poder llevar a cabo, ni, como decía el profesor, a los expertos que tienen toda la capacidad de apoyar y pensar más allá. Y esa es un poco nuestra experiencia. En España ahora mismo hay muchísima gente joven, también estábamos hablando antes de eso, que a lo mejor, sin ser expertos en epidemiología, son expertos en impresoras 3D y están imprimiendo respiradores y las están proponiendo, y están encontrándose con otra gente que son expertos en validación y que pueden hacer que esos respiradores realmente luego se puedan usar. Y como eso, muchas otras cuestiones, pero para eso tiene que haber una dinámica inclusiva
en la que se incorpore a los actores que pueden tener relevancia y también, que no se me olvide, en la que se busque a aquellos actores que deberían estar y que tristemente a veces son invisibles, ¿no? Como las comunidades más vulnerables, que no se nos tiene que olvidar. Bien, ¿habría otra participación? José. El micrófono. El micrófono. Me olvida, la memoria. El coronavirus me ha debido afectar a las neuronas, a mí también, me da impresión, mala memoria. Quería decir que estoy de acuerdo con ella, es la que sabe en resiliencia, yo no soy experto en esa materia, ¿verdad? Pero sí que insistir en eso, lo que ha dicho ella en relación a lo que me ha referido, que es verdad que las ciudades hay que sacar potencialidad de todas aquellas personas que puedan aportar. Y ahora en España estamos teniendo una experiencia muy interesante, donde cada uno pues ha aportado lo que ha podido. Gente incluso modesta, humilde, que no tenía... se ha puesto a coser mascarillas, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos problemas de falta de disponibilidad, que serían un poco primarias, un poco simples, pero que al final pues se pueden utilizar. Entonces, al final, es verdad, hay una serie de actores, ¿verdad?, que están ocultos y que a veces no se cuenta con ellos. Y la gente, pues a la hora de verdad, cuando se cuenta con ellos, normalmente tiende a participar. Muy bien. Hay un tema para Naya y ONU Habitat que el grupo del PNUD y de las Naciones Unidas aquí está contribuyendo. En la medida de que el gobierno norteamericano, encabezado por el estilo muy precipitado de Donald Trump, ha adquirido insumos internacionales de manera importante que tienen que ver con el control de la epidemia, Naciones Unidas ha ayudado mucho, sobre todo a los países de América Latina, a adquirir insumos por vías más eficientes y de bajo costo, de forma de que mascarillas, los EPP, o sea, los equipos de protección personal, las mochilas que se utilizan para el aseado urbano, todos esos equipos que son clave para este momento de la epidemia se están adquiriendo vía Naciones Unidas. Naciones Unidas hizo la reserva de las adquisiciones de esos productos en muchísimas empresas latinoamericanas que en este momento están detenidas por la misma crisis, pero fueron reanimadas para la fabricación de protectores vocales, de mochilas de desinfección, equipos de protección personal, mascarillas, lentes, etc. O sea, y eso lo ha aportado como una herramienta ambulancias, porque el sistema de ambulancia del 911 tiene que ser diferente para la recolección de cadáveres con respecto a esta patología. Todo eso se ha gestionado vía Naciones Unidas, sea la Organización Panamericana o Mundial de la Salud o el PNUD o ONU Habitat, en ese componente. Ahí. Bien, ¿habría otra pregunta? ¿Participación? Rosa. Yo, perdón, Beatriz Albuquerque de Neuquén. ¿Cómo están? Beatriz. Quería rescatar un poco una pregunta que había hecho por el chat una compañera mía también de Neuquén, de la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, Protección del Ciudadano, perdón, que en el manejo de los residuos, creo que eso va más para Juan, y justamente en esta dinámica de que conocemos a un infectado, pero para ese infectado posiblemente hayan 3 o más infectados, si no debiera haber también un tratamiento de todos los tipos de mascarillas, de guantes que se estén eliminando, porque posiblemente estén infectados y no lo sabemos, digamos, si recomiendan algún tipo de tratamiento especial o si ya es un volumen tan grande que no se puede manejar. Hago la consulta para Juan. Muy bien. Pregunta, porque efectivamente, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ahora por ejemplo las medidas que van a adoptarse en España, parece ser que es posible que dentro de un tiempo no lejano, una semana, un poco más, se debate, en este tema de las mascarillas es un tema muy debatido, porque es curioso, aquí en Europa la mascarilla nos parece un elemento un poco exótico, ¿no? No estamos acostumbrados, nos parece una costumbre de los orientales.
Cuando uno ve en tiempos de sin epidemia ni nada, cuando ves un señor en un aeropuerto con una mascarilla, te sorprende que lleve una mascarilla. Digo, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? ¿No? ¿Qué le pasará que lleve una mascarilla? Eso es muy de los chinos, de los japoneses, de los orientales en general, coreanos y demás, ¿no? Pero en nuestra cultura, yo no sé, en el resto de países de Latinoamérica si hay costumbre de la mascarilla, no lo sé. Aquí poca, ¿eh? Muy poca. Incluso casi si te pones una mascarilla, la gente huiría de ti porque pensaría que estabas infectado, ¿no? Entonces habría que salir corriendo, por si acaso, ¿no? Ahora el debate está, claro, ahora la gente ha entendido y dice, bueno, esto de las mascarillas debe servir para algo, ¿verdad? Es evidente que para los sanitarios es fundamental, sobre todo las especiales, las FFP2, porque esas, o 3, que esas sí que garantizan el aislamiento individual. Lo que pasa es que aquí el elemento de uso se va a utilizar, es decir, vamos a ver, esas mascarillas, las mascarillas convencionales, las quirúrgicas, ¿estas protegen al individuo? No. La respuesta es no. Lo que impiden, dificultan es que una persona que esté infectada y que sea asintomático o que tenga una sintomatología muy leve, pues por lo menos sí que protege, sí que una buena parte de los virus quedan en la cara interna de esta mascarilla. Y entonces la pregunta pertinente, bueno, ¿y qué hacemos con esos residuos? Claro, el problema es que si es una persona que no está infectada, pues hombre, se entiende que pues, se puede tirar, si lo usa una persona infectada, se puede tirar al residuo normal, ¿no? Porque se supone que no está contaminada. Lo que pasa es, claro, si es una persona que no lo sabe y que está usando esa mascarilla y sigue sin saberlo, el problema es ¿qué hacemos con ella? Si ella no lo sabe y el sistema sanitario tampoco lo sabe, nadie lo sabe. Es un tema un poco problemático, pero sí que yo creo que aquí en España, si eso se generaliza, probablemente la mayor parte de estos tapabocas, como llaman algunos de ustedes, ¿verdad?, que por cierto es un nombre que me gusta más que el de mascarilla, sinceramente, ¿eh? Ustedes en Latinoamérica usan un castellano mucho mejor que el nuestro. El nuestro es un castellano ya en vías de degeneración. En cambio, ustedes han conservado el castellano bueno, el de siempre, ¿no? Bueno, pues decía que estos tapabocas o mascarillas, pues la verdad es que se van a generalizar y se va a producir una cantidad enorme porque están importando, fabricándose una barbaridad. Estas van a ir, yo creo, a la basura normal. Me da la impresión, ¿eh? Incluso puede ser que en ellas se incluyera el de alguna persona que está infectado y no lo sabe y está contaminado. Pero claro, es verdad que la proporción sería pequeña. La carga viral comparativamente en el conjunto del volumen de los residuos sería muy baja. Ok, entonces agradecemos a todos su participación. Tanto Anaya como Juan José, desde su área de experiencia, han hecho grandes contribuciones. Entiendo que en materia de lo que tiene que ver la metodología de resiliencia que se ha promovido desde Naciones Unidas o de diversas fundaciones, tal como lo ha dicho Anaya, es una herramienta muy efectiva, eficiente para tener una visión holística, global, del manejo de esta pandemia, incluyente en la medida que uno logra y gesta la participación de todos los actores sociales. Asimismo, ella nos enfatizó que aunque las experiencias en Paraguay, en Asunción, fueron relacionadas con el dengue, tienen muchos elementos replicables en diversas, y en este caso, en esta coyuntura específica. Quiere decir que tenemos en ONU Habitat las experiencias de la resiliencia, pero también valorando la resiliencia como elemento también de gestión de los suministros, gestión de los residuos sólidos. Dado que hice una buena presentación muy sustantiva, muy sustanciosa, la podemos aprovechar para que sirva de herramienta de trabajo para todos los actores. En el caso particular de Juan José, con todo su expertise que tiene en la materia objeto de la epidemiología y las enfermedades infecciosas, él con su experiencia en la mano nos da importantes recomendaciones en materia del qué hacer con unos residuos que muchas veces no se consideran es lo que se generan o se ocurren o acontecen en los hogares. En la medida de que hayan personas enfermas, hay que manejar esos residuos y tener un enfoque
incluyente e integral. También, asimismo, se procede a valorar en esta iniciativa que nos plantea Juan José, en este análisis, la característica del microorganismo que está involucrado en esta epidemia, enfatizando él que estamos a las puertas en el proceso mundial, global, en donde vamos a tener la presencia de varias pandemias que debutan precisamente en la tercera década del siglo XXI y que este tipo de manejo y de experiencia pueden sistematizarse, Juan José, para que nos ayude y nos contribuya en la gestión de las nuevas pandemias que vayamos a tener. Como ustedes saben, esta información y todo lo que aquí se ha generado, tanto la presentación de Anaya como la de Juan José, va a estar disponible por las redes sociales de CIDE. Vamos a pasar a nuestra para que siga el webinar. ¿Rosa? Gracias, Reinaldo. Bueno, yo creo que hemos aprovechado bastante bien el tiempo y que nuestros expositores se han complementado bastante bien en sus contenidos. Esto, como sabemos, es solo un paso más en este ejercicio que estamos haciendo de compartir conocimiento. Tendremos en futuras sesiones otros enfoques, algunos muy vinculados a la resiliencia, ya cuando empecemos a hablar de las etapas del desconfinamiento y la recuperación, así que esperamos contar de nuevo con nuestros expositores. Les recuerdo que nos reunimos una vez a la semana, siempre a la misma hora, o sea que la próxima actividad está prevista para el martes 28 a las 6 de la tarde, hora de España, como hicimos hoy. Estamos trabajando, porque todavía estamos en proceso, para abordar el martes un tema que ha sido muy solicitado por las ciudades y que tiene que ver con la pregunta que hizo Maximiliano hace un rato, que es sobre las medidas institucionales para el desarrollo económico, social y territorial en el marco de la gestión de la pandemia. Entonces, estamos preparando ese webinar para abordar todo el tema del empleo y el mercado laboral con todos sus actores y cómo está siendo afectado por la situación, los retos que implica para las finanzas locales, cómo está afectando las recaudaciones, que es un tema que ha salido también anteriormente, y a la inversión pública en general, y también los aspectos de innovación social y economía social solidaria. Yo creo que también alguna de la intervención de Amaya con el tema de cómo están aportándose algunas de las impresoras 3D que han surgido, algunas colaboraciones también ahí, intentaremos rescatar esas experiencias también. Entonces, esperamos contar con la participación de todos y todas el martes que viene y oportunamente les informaremos quiénes nos estarán acompañando. Para cerrar, agradecer de nuevo al doctor Guardiola, a Amaya Zelaya por sus excelentes contribuciones. Nos hemos quedado todos más inquietos para seguir buscando, para seguir pensando en función de resiliencia con toda esta situación, y también a Reinaldo Peguero de Santiago de los Caballeros por hacernos el rol de moderador hoy. Gracias a todos y a todas, que sigamos bien, que sigamos a salvo y nos vemos la semana que viene.